Abrazos fraternos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Aquí empezamos con la primera bienaventuranza registrada en el Sermón del Monte. Esto está en capítulo 5 del Evangelio según Mateo, versículo 3, donde dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo tiene como su auditorio a sus discípulos y una gran multitud que le está escuchando. Son miles los que están allí reunidos. Sus discípulos están atentos y en primera fila, escuchando a su maestro. Pero ¿qué es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo cuando dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Qué es lo que está enseñando? Pues bien, quiero en primer lugar que comprendamos la palabra bienaventurados. La palabra bienaventurados significa literalmente feliz, dichoso, afortunado, favorecido, bendito. Esto significa literalmente la palabra bienaventurados. ¿Será que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo entonces que son benditos y bienaventurados los que están en indigencia, que no tienen que comer, que no tienen un techo? ¿Será que nuestro Señor Jesucristo está diciendo que es mucho mejor ser indigente, pobre, sin tener ni siquiera alimentos? ¿Será eso lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Pues no es eso lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque de lo contrario entonces nuestro Señor Jesucristo en vano vino a morir en una cruz por los pecadores. Si hay pobres, cualquier cantidad en el mundo, entonces todos los pobres ya son salvos simplemente por el hecho de ser pobres, indigentes, mendigos. Es que no era eso lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo es: son bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. Son dichosos aquellos que reconocen su calamidad espiritual. Está enseñando nuestro Señor Jesucristo que son bienaventurados aquellos que no confían en su propia fuerza, que no confían en su santidad, que no confían en sus obras y en su propia justicia. Ellos son bienaventurados. Eso es lo que está diciendo en realidad nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Vamos a leerlo en la versión Nueva Biblia Viva. Y allí dice de la siguiente manera: dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. Mire usted. Y la otra versión de la Sagrada Escritura en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Y la traducción, la palabra de Dios para todos, dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Mire usted, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es: dichosos, benditos, felices aquellos que reconocen que no son autosuficientes para ganarse el reino de los cielos. Está diciendo: son dichosos aquellos que reconocen que sin Dios están perdidos. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Bendita la persona que es consciente de su total indefensión. Bendita la persona que es consciente de su bancarrota, quiebra, decadencia, ruina, fracaso, calamidad, devastación, hecatombe, desastre, catástrofe, naufragio, cataclismo, desgracia espiritual, y el que pone toda su confianza en el Dios Todopoderoso. Esto es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Está enseñando la diferencia entre confiar en su propia fuerza, en su propia integridad, en su propia justicia, y confiar en la justicia del Dios Todopoderoso. Está enseñando el contraste que hay entre lo uno y lo otro. No nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo tiene un público muy grande allí, y entre los que están son judíos. Sus discípulos también están allí. Y los judíos tenían un concepto bastante arraigado, muy profundo en sus corazones y en sus espíritus. Nosotros encontramos el ejemplo allí en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, donde dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y nuestro Señor Jesucristo dice en el verso 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo se creía rico. El fariseo pensaba que tenía asegurado el reino de los cielos por el hecho de ser fariseo, porque profesaba una religión. Se creía autosuficiente. Pensaba que ya tenía asegurado absolutamente todo. Su oración no tenía humildad, no tenía sumisión. La oración de este fariseo solo tenía arrogancia, orgullo, jactancia, capricho. A diferencia del publicano que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, reconozco mi pobreza espiritual, reconozco mi calamidad espiritual, reconozco que estoy perdido sin tu misericordia, sin tu gracia, Señor. Sé propicio a mí porque soy pecador. Es de eso de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte, en esta primera bienaventuranza, cuando dice: bienaventurados los pobres. Oh mi hermano, oh mi amigo amado, ojalá todos pudiéramos reconocer nuestra pobreza espiritual. Ojalá todos pudiéramos reconocer nuestra catástrofe espiritual. Estamos peor que un mendigo, peor que un indigente delante de Dios espiritualmente. Estamos muertos en delitos y pecados, y son bienaventurados, son felices, dichosos los que reconocen su condición lejos de Dios y piden perdón, humillándose delante del Señor, reconociendo sus pecados. Estos son dichosos, estos son bienaventurados, estos son benditos por el Padre, son afortunados. De ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo nuestro amado Jesucristo. Sus discípulos están allí frente a Jesús. Y Jesús les está diciendo: ustedes no cometan el error o la imprudencia de los religiosos, de los fariseos, que piensan que por su religión y por sus obras justas están alcanzando la salvación y el reino de los cielos. Jesús les está diciendo: entiendan que la salvación depende única y exclusivamente de aquel que morirá en la cruz del Calvario, es decir, de Él mismo, de Cristo, el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno solo murió en la cruz por nuestros pecados. Un sacrificio justo, perfecto, inmolado, realizó nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Vengamos rendidos a sus pies, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra insuficiencia, nuestra pobreza. Vengamos a los pies de Cristo reconociendo que sin Él nada somos. Vengamos a los pies de Cristo reconociendo nuestra calamidad espiritual y pidamos perdón por nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gracias damos al eterno Dios Todopoderoso por el ministerio del pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores. Y es nuestra oración que el estudio de la Sagrada Escritura esté siendo de edificación al cuerpo de Cristo. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. El pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores agradece su atención.